Primero que todo queremos agradecer su asistencia y agradecer ante todo las sugerencias realizadas por nuestros jurados que fueron tenidas en cuenta para el desarrollo de nuestra investigación. A continuación, les vamos a presentar nuestro trabajo de grado titulado El debriefing como una estrategia de humanización en las prácticas de simulación del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia del Campus Pasto, a cargo de los investigadores Hernán Darío Figueroa Apráez y quien les habla, Melisa Portilla Chávez. El trabajo fue asesorado por el doctor Gerardo Montoya de la Cruz. Siguiente, por favor. La educación a través del tiempo se ha ido transformando y más aún la educación médica. Ha transitado desde un modelo de enseñanza netamente tradicional a un modelo donde permite la interacción con un espacio a través de la simulación clínica. Esta simulación clínica ha permitido que los estudiantes y los futuros profesionales de la medicina desarrollen no solo competencias como los conocimientos y las habilidades, sino también competencias actitudinales antes de entrar en contexto con un paciente real. Ahora bien, sin embargo, se ha observado que los estudiantes durante esta práctica de simulación se han enfocado en desarrollar únicamente las habilidades y las competencias cognitivas, lo que se ha vislumbrado en malas prácticas y relaciones médico-pacientes negativas. Sin embargo, la simulación clínica aporta una estrategia conocida como debriefing, que es una estrategia de comunicación y de retroalimentación que permite que se desarrollen este tipo de habilidades que promuevan una buena relación entre el paciente y el médico como tal. Teniendo en cuenta este contexto, el grupo de investigación se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo generar procesos de humanización a partir de la estrategia del debriefing en las prácticas de simulación en el curso de clínica quirúrgica de los estudiantes de séptimo semestre del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia? De esta manera, queremos responder a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, que busca la calidad en ese proceso de formación. Calidad y proceso que se ha enfrentado a muchos retos tecnológicos, en este caso como es el proceso de simulación como tal, que ha buscado formar médicos con altos conocimientos, capacidades y destrezas, pero también con actitudes y valores, y es de esta manera generar procesos de humanización orientados a la buena atención y al cuidado del paciente como tal. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta eso, nos hemos planteado un objetivo general, el cual es generar procesos de humanización a partir del debriefing en las prácticas de simulación en los estudiantes del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para lograr nuestro objetivo, nuestros objetivos específicos son: identificar las representaciones de humanización en los profesores y estudiantes en las prácticas de simulación del programa de medicina, describir los procesos de humanización que se evidencian a partir de la técnica del debriefing y finalmente nuestra propuesta, diseñar un algoritmo de humanización a partir del debriefing para prácticas de simulación del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia del Campus Pasto. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro trabajo se realizó en el programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Esta universidad se caracteriza por ser una universidad multicampus, es decir, una universidad en red que ubica sus programas en 16 regiones diferentes del país. Actualmente, el programa de medicina se caracteriza porque fue el primer programa de salud en el departamento de Nariño y en el municipio de Pasto. 27 años de historia que se reflejan hoy en día con 2 especializaciones médico-quirúrgicas únicas en la región.
Actualmente nuestro programa cuenta con 912 estudiantes distribuidos en dos grandes áreas: el área de las ciencias básicas, donde se encuentran 280 estudiantes, y el área de ciencias clínicas e internado, con 632 estudiantes, y quienes son atendidos o apoyados, disculpen, este proceso de formación es apoyado por 163 profesores. Siguiente. Es importante mencionar cuáles son los referentes que tuvimos en cuenta para realizar nuestro proceso investigativo. A nivel internacional, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, la UNESCO, y la Organización Mundial de la Salud han referido que la educación médica debe estar orientada a formar profesionales de calidad, representada esa calidad en la integralidad, y la integralidad representada en la humanización, donde estos profesionales tengan la capacidad de generar características empáticas, de respeto, de comprensión para sus pacientes, para que estos pacientes se sientan apoyados, y no solo se tenga en cuenta el componente físico de la enfermedad, sino también se tenga en cuenta ese componente emocional como tal. A nivel de Colombia, la Constitución Política de Colombia nos dice que todos los colombianos tenemos derecho a gozar de la salud de calidad, también entendida esa calidad como una salud humanizada. Y el decreto 1330 del 2019, realizado o encargado, pues, perdón, por el parte del Ministerio de Educación Nacional, dice que esa educación de calidad se puede lograr a través de diferentes estrategias de enseñanza, aprendizaje, y de diferentes estrategias, en este caso el uso de recursos tecnológicos para desarrollar competencias no solo del saber y el hacer, sino también del ser. Finalmente, a nivel institucional, la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con acuerdos y resoluciones que establecen dentro de su proyecto institucional y el plan educativo del programa formar seres integrales, donde la competencia del ser es importante y puede reflejar la humanización como tal. Siguiente. Bueno. Ahora bien, ¿qué tuvimos en cuenta para nuestros referentes teóricos? Las categorías establecidas en nuestra investigación. Una de ellas fue la humanización. Para esto existen algunos autores de los cuales nos apoyamos, que definen la humanización como esa representación de la dignidad de la persona, la cual es coherente con los valores y da significado a la existencia del ser humano. Asimismo, la humanización es la capacidad que tienen los seres humanos para cuidar a los suyos con amor, con sensibilidad, con compasión y bondad, a través de un trato amable y digno. Por otra parte, los teóricos nos refieren que la educación es una vía para mejorar a la sociedad a partir del fenómeno de la comprensión, el respeto mutuo y los centrados en un proceso humanizado. Finalmente, la tecnología al servicio de la salud ofrece oportunidades para mejorar esos procesos comunicativos, fomentar la responsabilidad, la confidencialidad y la calidad de atención en los pacientes que se está atendiendo. Siguiente, por favor. Bueno, la simulación clínica es tan vieja o tan antigua como la humanidad. Podemos decir que la simulación clínica data desde periodos muy antiguos, cuando nuestros antepasados utilizaban el mimetismo o el camuflaje para protegerse de los animales salvajes o para cazar sus presas. Ya mucho después, la primera muestra de simulación como tal nace a partir de la cibernética, esa ciencia que estudia todo lo que es los mecanismos de comunicación, el movimiento de los organismos vivos y las máquinas. Es así que Norbert Wiener, en la Segunda Guerra Mundial, organiza el primer simulador para poder dar a conocer esas estrategias que habían o fallado durante esa guerra como tal, o durante las batallas que se enfrentaban en esa guerra. Asimismo, Wiener
lo que hizo fue establecer por primera vez ese proceso de retroalimentación que más adelante llamaremos debriefing. Mucho más adelante, finalizando el siglo XX, se crea el primer simulador humano que se conoce como el Resusin-An, que fue elaborado por Asmus Laird, que creó un simulador de respiración para hacer que los médicos hagan los primeros ensayos, no en pacientes, sino en una máquina como tal. Por otra parte, pues la simulación ha avanzado en los últimos años y se ha visto influenciada por varias variables como son la bioética, que busca a nivel del área clínica establecer o generar esa seguridad en el paciente. La simulación se creó para que durante la práctica se cometan errores y no cuando lleguen directamente a atender al paciente como tal. Además, esta simulación clínica ha permitido que el estudiante se vuelva el centro de su aprendizaje y además tenga la capacidad de resolver problemas con base al racionamiento. Es importante mencionar que existen tres tipos de fidelidad, perdón, tres tipos de simulación establecidos dependiendo del grado de fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, nos vamos a referir al grado de realismo del simulador. Tenemos simuladores de baja fidelidad, que son aquellos que solo comprenden segmentos anatómicos, simuladores de mediana fidelidad, que combina una parte anatómica con un computador como tal, y un simulador de alta fidelidad que integra toda la complejidad del ser humano, es decir, la parte anatómica, fisiológica e incluso el componente comportamental. Siguiente, por favor. Ahora bien, el debriefing es un proceso que se realiza en las prácticas de simulación clínica, que se define como una conversación que existe entre varias personas guiadas por un experto. En las fotografías podemos observar el debriefing que está realizando nuestros estudiantes del curso de clínica quirúrgica con el experto, que en este caso es el coordinador del curso clínica quirúrgica como tal. El debriefing como tal se caracteriza porque es un momento reflexivo, es un momento coherente, estructurado y que se ha dividido en tres grandes etapas. La primera es una etapa de orientación donde se da a conocer a los estudiantes ese proceso de por qué y para qué se realiza la práctica. Es un proceso de confianza y de confidencialidad. Una segunda etapa donde se hace la reconstrucción del caso clínico, se da a conocer las experiencias que se vivieron durante el desarrollo de la práctica y finalmente una tercera etapa donde el profesor identifica si se logró o no el aprendizaje por parte de los estudiantes. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra investigación se basó en un diseño metodológico apoyado primero que todo en un enfoque de tipo cualitativo, un enfoque histórico hermenéutico, un método hermenéutico fenomenológico y por último las técnicas que utilizamos para obtener el resultado dado en nuestro tercer objetivo, que fue la realización de un algoritmo. ¿Por qué es un enfoque de tipo cualitativo? Porque en esta investigación lo que buscamos es rescatar las características propias de lo que se parte de una idea. ¿Qué idea? Una idea que conduce a un planteamiento y que a su vez deja a merced el problema que vamos a trabajar. Porque un enfoque histórico hermenéutico. Dentro de la parte hermenéutica vamos a encontrar que se busca reconocer como principal posibilidad interpretar una realidad social que se asume bajo la metáfora de un texto. En este caso, la metáfora y el texto sería todo lo pertinente a las prácticas clínicas y lo que esto converge en cuanto a la simulación clínica se refiere. Lo fenomenológico nos referimos en este caso porque se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida. ¿Experiencias de vida de quién? De nuestros estudiantes, quienes a partir
del séptimo semestre, cuando ya ingresan a sus prácticas clínicas, tienen un contacto más directo con la parte del debriefing. Y es ahí donde ellos pueden entender y comprender a su vez la verdadera epistemología, podríamos decirlo, de lo que es la vida médica ya en el contacto con el paciente. Porque, por último, en esta diapositiva podemos observar las técnicas, una técnica de observación, ¿sí? Lo que nos ayudó a entender el comportamiento de los estudiantes. ¿En dónde fue esa observación? Como ustedes pueden ver, y como mi compañera lo decía hace un momento, al fondo estamos en una práctica de debriefing. Tuvimos la oportunidad de estar en una práctica de briefing, lo que nos permitió desarrollar entrevistas tanto a estudiantes como docentes del séptimo semestre y posterior a ello desarrollar unos grupos focales con los cuales se nos abrió un poco más la expectativa y se nos direccionó para la creación de nuestro algoritmo. Siguiente, por favor. Nuestro primer objetivo plantea que vamos a identificar, nuestro primer objetivo específico, perdón, es identificar las representaciones de humanización en los profesores y estudiantes de las prácticas de simulación del programa de medicina. Bueno, para este objetivo es importante tener en cuenta que se abordó tanto a profesores como estudiantes, quienes dieron a conocer que la humanización es un sinónimo de igualdad entre pares. Eso significa que son iguales y que no importan las condiciones físicas, psicológicas, raizales. Y si bien es verdad, esto es muy importante, a nivel teórico podemos decir que hay autores como Bermejo y Villacieros, perdón, que reconoce a la igualdad como una parte importante de la humanización, además que la igualdad reconoce al ser humano como un ser vulnerable que tiene virtudes, que tiene defectos y que le permite participar de la colectividad, la afectividad y la cercanía, características propias de la humanización. Por otra parte, los estudiantes y profesores referían que humanización significa o permite promover un trato dignificante en los pacientes, es decir, que el paciente se sienta respetado, escuchado, entendido como tal. Por tal motivo, Pavón y colaboradores afirman que ese trato dignificante fortalece la comunicación asertiva y la calidad de atención del médico hacia el paciente. Por otra parte, también es importante que la cualidad más importante para los profesores y estudiantes del programa de medicina fue la empatía. La empatía dentro de los procesos de humanización permite a los estudiantes reconocer los sentimientos de los pacientes, de que éste se sienta escuchado y con un sentido de familiaridad, lo que genera o mejora esa relación médico-paciente. También es importante tener en cuenta que los estudiantes hablan o refieren que el respeto, la cordialidad, el trato amable como tal generan profesionales integrales. Cuando hablamos de profesionales integrales, hablamos de una medicina centrada en la persona, que es la medicina de la humanización, respondiendo de esta manera a todas las necesidades o todas las solicitudes que hace la Asociación Médica Mundial y la Organización Mundial de la Salud frente a la integralidad del proceso formativo, donde esa medicina centrada en la persona o centrada en el paciente como tal representa la humanización. El médico se compromete desde su ética para generar una atención respetuosa y además cuando se centra en la persona, el médico le ayuda al paciente a formar parte de su proyecto de vida representado en dignidad, autonomía y responsabilidad. Finalmente, pues los estudiantes y profesores refirieron que existen factores que conllevan a esos procesos de deshumanización, es decir, que no exista humanización. Entre esos factores vamos a tener una presión generada por el sistema de seguridad social, como refieren autores como Yepes y colaboradores, donde lo importante es atender un número de pacientes, más no de calidad, más la calidad, perdón,
perdón, más no con calidad y de esta manera, pues los estudiantes y los médicos empiezan a perder la característica más importante de la humanización, como lo es la empatía. Siguiente, por favor. Nuestro siguiente objetivo No, plantea siguiente, describir. no, siguiente. ¿Ya pasó? Ya. Ahora bien, es importante tener en cuenta, como ya les había mencionado anteriormente, que los profesores y estudiantes destacaron que la característica más importante dentro de la humanización es la empatía. Esto hace que un profesional pueda entender la situación emocional y la condición familiar del paciente, no solo la parte física, convirtiéndola así en la actitud humanista más importante que existe a nivel del proceso de humanización. Esto va a generar espacios cordiales y gratificantes que favorecen de una relación positiva entre el médico y el paciente. Finalmente, los teóricos dicen que la anterior, la humanización no es innata y que debe aprenderse y de la manera que se aprende es en el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida y que emocionalmente también se puede aprender a partir de las vivencias y el cuidado compasivo. Siguiente, por favor. Nuestro siguiente objetivo plantea describir los procesos de humanización que se evidencian a partir de la aplicación de esa técnica del debriefing. Para nuestros estudiantes, profesores, bueno, para los estudiantes principalmente, los procesos de humanización se pueden dar, puesto que se permite generar una realidad simulada y va a generar esta realidad empatía, seguridad, comunicación, que en el momento de realizar las prácticas hospitalarias van a favorecer el desarrollo de práctica como tal. Sin embargo, ellos que refieren que quien es el o el que tiene que dar esas pautas para ser empáticos debe ser el profesor, quien a través de mecanismos de comunicación, que en este caso lo vamos a llamar debriefing, les va a permitir generar espacios de aprendizaje colectivo, les permite desarrollar valores, actitudes, controlar sus emociones y generar procesos de autoevaluación que a su vez les permite identificar sus fortalezas, pero también aspectos por mejorar establecido en la zona de debriefing como tal. Siguiente, por favor. Finalmente, ya para sintetizar, pues el debriefing es un proceso de retroalimentación estructurado, permite analizar y discutir todos los aspectos por mejorar y permite vincular una estrategia conocida como el Spike. El Spike permite o es un fenómeno de diálogo que tiene en cuenta el lugar donde se está desarrollando el proceso de simulación, que despierta empatía, emociones y que le permite al estudiante tomar decisiones en un simulador y después puede suceder o se puede extrapolar a un paciente real. El debriefing le permite al profesor también evaluar estrategias, evaluar dentro de sus estrategias todo lo que conocemos como las habilidades blandas y los principios éticos del estudiante. Teóricamente se dice que cuando el éxito profesional no está medido por la inteligencia, el coeficiente de inteligencia como tal, sino por la inteligencia emocional, que promueve empatía, compromiso, optimismo, respeto hacia los demás, resolución de conflictos y habilidades de trabajo en equipo que se consideran competencias humanizadoras. Siguiente, por favor. Ahora, nuestro tercer objetivo era diseñar un algoritmo de humanización a partir del debriefing para prácticas de simulación del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, en un principio nosotros habíamos planteado el diseño de un decálogo, pero una vez nos reunimos con nuestros jurados, ellos nos hicieron la
sugerencia de poder crear un algoritmo. Nosotros aceptamos el reto y nos dimos a la tarea de hacerlo. Para hacer este algoritmo, primero debemos entender que era un algoritmo, ¿sí? Que era un algoritmo médico. Y un algoritmo médico lo que busca es crear un árbol de decisión. Ese árbol de decisión es binario, ¿sí? Eso lo podemos observar, por ejemplo, en el diseño de las GPC, de las guías de práctica clínica, donde se encuentran todo este tipo de algoritmos. Ese algoritmo de decisión, ese árbol de decisión, perdón, nos permite representar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva y precisamente los procesos que se dan en el debriefing son sucesivos. Como les habíamos planteado en un principio, a partir del séptimo semestre es donde los estudiantes entran de lleno en la práctica de esta metodología. Lo que nosotros buscamos con este algoritmo es que ese debriefing se ha tenido en cuenta desde el primer semestre. ¿A partir de qué? A partir de dos parámetros. Primero, de primero a cuarto semestre, si bien es toda la fundamentación teórica, podríamos decirlo en términos coloquiales, buscamos que esa fundamentación teórica esté empapada de capacitación en humanización, ¿sí? Y que esa capacitación en humanización nos permita desarrollar a esa humanización como un eje central de la formación. Si esto se puede lograr, entonces el debriefing es una estrategia que nos va a dar la solución. Como no va a haber una práctica clínica como tal de primero a cuarto, no tendríamos como ese rifirrafe, perdónenme la expresión, de saber si la metodología no es acorde a lo que buscamos. Posterior a ello vendría la parte del quinto al décimo semestre. En el décimo semestre, como todos saben, los estudiantes ya ingresan a lo que es la parte del internado. Posterior a ello, a un rural y después se podrían enfrentar a la vida profesional, ¿sí? Sin desconocer que algunos de ellos no presentan un rural. Pues bien, de quinto a séptimo semestre es donde más prácticas de simulación clínica van a encontrar. Como le decíamos en un principio, la parte desde el séptimo semestre. Esas prácticas de simulación clínica vienen acompañadas de una capacitación en humanización, ¿sí? O sea, se retoma todo lo que se viene trabajando del primer al cuarto semestre, pero que esto se vea ya reflejado en esas prácticas de simulación clínica. Esas prácticas de simulación clínica siempre van a estar en un proceso de retroalimentación. ¿Dónde lo evidenciamos esto? Cuando el doctor José Urbano amablemente nos abrió las puertas para observar un proceso de debriefing, nos dimos cuenta cómo él realiza estos procesos de retroalimentación, ¿sí? En caso de que estos procesos de retroalimentación fallen, automáticamente encendemos una alerta. Esa alerta o esa señal de alarma nos va a permitir que nuestros docentes refuercen esos conceptos y las buenas prácticas de humanización a partir del debriefing. Lo importante es entender que el algoritmo como tal busca de una manera clara y objetiva desarrollar conductas de humanización, más ahondar en esas conductas de humanización sin desconocer que la humanización exista en el programa de medicina, pero entendiendo que esto es algo que se necesita profundizar mucho más. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Las conclusiones de nuestro trabajo. Una de las conclusiones, todas son importantes, pero hacemos énfasis en que la humanización es una característica inherente al ser humano, ¿sí? Debemos ser humanos en todas las acciones que nosotros realicemos. Los estudiantes del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia consideran que la humanización involucra competencias comunicativas. Cuando hay humanización, cuando ellos ven esa humanización por parte del docente, ellos manifestaban que esas competencias comunicativas mejoran y eso ellos lo ven reflejado en sus prácticas clínicas. La humanización para los estudiantes es considerada un sinónimo de igualdad entre pares sin importar la condición física, social o racial. Muy de la mano de la conclusión anterior, todos somos iguales, ¿sí? Y el médico como tal, pese a ser un ser tan alabado, digámoslo así, en la sociedad, a partir de la humanización puede demostrar que es un ser capaz de trabajar y de tratar a las personas como ellas merecen y a su vez reflejar ese trato en ellos mismos.
Los profesores del curso de clínica quirúrgica del programa de medicina consideran que todos los educadores deben apostar al desarrollo de escenarios de simulación clínica. La simulación clínica es esencial, ¿sí? Es primordial. Afortunadamente, la Universidad Cooperativa cuenta con espacios de simulación muy actualizados, lo que permite generar estas estrategias. El promover la humanización en los estudiantes fortalece su desempeño. Como les decía hace un momento, ser humanos va a llevar a que ellos tengan una mejor disponibilidad, no solo en sus clases, en sus prácticas clínicas, sino al momento de trabajar con los pacientes. El debriefing durante la práctica de la simulación puede ser considerado una buena estrategia para humanizar a los estudiantes, ¿sí? Les repito, vivimos esa experiencia, miramos cómo el docente se convierte en un estudiante más y le plantea y le muestra dónde estuvo su error, cómo puede corregir, lo que le da seguridad al estudiante para posteriores prácticas clínicas. Y por último, los procesos de retroalimentación buscan reforzar las conductas de humanización, perdón, ¿a partir de qué? A partir de prácticas en esos simuladores. Siguiente, por favor. Las recomendaciones. Las recomendaciones haríamos énfasis en, primero, hacer del debriefing una herramienta de uso obligatorio en todos los procesos de simulación clínica. ¿Por qué? Porque pensamos que esta es la forma o una de las formas más llevaderas del proceso de humanización. ¿Cómo? Aplicando paso a paso cada una de las características que fortalecen esos procesos de procesos de retroalimentación que este mismo genera. Capacitaciones constantes y continuas, tanto a profesores como estudiantes, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de profundizar esos conceptos de humanización, esos conceptos que a la postre van a ayudar a que haya un trato digno hacia sus pacientes. Que los profesores de todos los semestres incluyan en sus cátedras temáticas todo lo relacionado al proceso de humanización. No hay que desligar, vamos a hacer una cátedra solo de humanización. No, todas las cátedras deben estar enfocadas en la humanización. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que el docente ingresa al aula. Desde ahí nosotros, como docentes, podemos manifestar esa humanización y esa humanización se va a ver reflejada en nuestros estudiantes. Por último, recomendamos implementar el algoritmo que se desarrolla en esta investigación. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es mejorar esos procesos de humanización. Ese algoritmo nosotros lo sometimos a una evaluación, podríamos decirlo, por parte de los estudiantes que hicieron parte de este proceso, al igual que los docentes. Docente, el doctor José Urbano, al igual que el doctor, el psiquiatra, el doctor de la Espriella, o también el internista oncólogo, el doctor Omar Benavides, quienes explicaron el algoritmo sin que nosotros les digamos cuál era la caracterización de cada uno de ellos. Y una vez ellos nos dieron a conocer su punto de vista, nos dimos cuenta que lo que nosotros habíamos planteado, la descripción de cada uno de los pasos, era acorde con lo que se necesitaba. Siguiente, por favor. A continuación, esta es alguna de la bibliografía que nosotros utilizamos. Siguiente, John, si es tan amable. Y siguiente, otra más, por favor. Como se pueden dar cuenta, la bibliografía fue amplia porque esta es una investigación que nos llevó a investigar, valga la redundancia, muchas de las temáticas que algunas desconocíamos a profundidad. Y para finalizar con Melissa, una vez terminamos todo este proceso, sacamos la conclusión de que la humanización en el proceso de formación no solo es un objetivo por lograr, sino un constante recordatorio de que el centro de todo avance está en el respeto por la dignidad y la empatía hacia los demás. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias, Melissa y Hernán, por su sustentación. A continuación, abrimos el espacio de preguntas por parte de los jurados asignados al proyecto de investigación. Si quieren tomar la palabra, por favor, pueden levantar la mano para dar el orden de las intervenciones.
¿Hay manos levantadas por acá? No, en caso No. necesario también pueden activar el micrófono. Sí, ya la veo. Profe Cristina, tiene la palabra. Bueno, primero felicito a los estudiantes y a su respectivo asesor por habernos presentado estos resultados en este estudio de investigación. Yo quisiera indagar un poco más, porque en la presentación de resultados yo noté que esa descripción fue muy narrativa, muy descriptiva, digamos, ¿cierto? Cuando hacen la presentación en diapositivas, entiende uno un poco mejor porque hicieron el diagrama de las categorías que habíamos pedido, como que tuvieran en cuenta en un estudio de tipo fenomenológico, que fue lo que más me confundió a mí un poco al revisar esos resultados. Entonces, ¿qué técnicas de análisis utilizaron para presentar esos resultados desde el componente fenomenológico? Bueno, perdón. Bueno, una vez obtuvimos los resultados, se procedió a hacer una triangulación de todas las observaciones y los aportes que dieron tanto los profesores y estudiantes para obtener una conclusión final que fue la que se permitió el análisis del fenómeno como tal, ya en la identificación de qué era la humanización, de que cómo de identificar, bueno, la humanización, de cómo se identificaban el debriefing como una estrategia humanizadora como tal. Digo, vuelvo a los resultados porque yo en esa descripción de resultados no vi la agrupación de esas categorías. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué técnicas de análisis usaron dentro de la fenomenología? El contexto, ¿cierto? Todas aquellas categorías que habíamos dicho se deben especificar como mucho más puntualmente, porque acá están bastante descritas. Nosotros caracterizamos tres sí. categorías: humanización, simulación clínica y debriefing. Y a partir de esas categorías, volvimos a, digamos, como, no sé si se refiere así, recaracterizar. Y entonces empezamos a hablar de qué características debe tener la humanización, cuáles son las cualidades de la humanización como tal. Empezamos a hablar de cuáles son los objetivos de la simulación. Empezamos a hablar de qué tipos de simulación se presentan a nivel de los estudiantes, cuáles son los resultados finales de la simulación, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel de destrezas y a nivel actitudinal. Y finalmente hablamos de la categoría del debriefing como tal, en la cual hablamos, perdón, valga la redundancia nuevamente, se expresó o se buscó el objetivo del debriefing y los pasos que debe hacer un profesor o un proceso de simulación cuando hace debriefing final. Se puede hacer un análisis a partir de la discursiva, doc Cristina. Cuando hablamos ese análisis del discurso del entrevistado, podemos compararlo con los referentes teóricos como tal. No sé si Hernán quiera decir algo frente a eso. Sí, precisamente yo quería complementar eso. Usted, profe, lo ha dicho, la parte de la fenomenología. La fenomenología es muy clara, ¿sí? Hace referencia al estudio, perdón, de las experiencias de vida. Precisamente la simulación, el debriefing y la humanización nos permitieron evidenciar esas experiencias de vida de los estudiantes. ¿A partir de qué? A partir del desarrollo de estas actividades. Es un círculo, es un ciclo, ¿sí? La simulación
lleva a la humanización a partir del debriefing, y ese debriefing es la simulación. Entonces, ese ciclo lo que nos permitió fue categorizar, como dice Meli, a partir de una triangulación. No sé si ahí ya le queda un poquito más claro el concepto. Muchas gracias. Bien. Triangulación y análisis de discursiva. Ahora, si volvemos a la pregunta general que ustedes tenían, era cómo generar procesos de humanización. Y en las recomendaciones, pues, está la propuesta de un algoritmo, ¿no? ¿Ante quién se debe presentar esas recomendaciones? Porque ¿quién es el que debe acogerlas? ¿O qué procesos de divulgación se hicieron frente a estos resultados de este algoritmo para que la universidad en su programa incorpore pues estos resultados, que finalmente es como lograr el objetivo y no solamente dejarse entre los estudiantes, entre los estudiantes que desarrollaron su trabajo, ese conocimiento. Entonces, ¿frente a quién es que hay que tramitar, digamos, esta propuesta? Bueno, gracias, Doc. Verano, la Universidad Cooperativa de Colombia, dentro de su modelo educativo crítico con enfoque de competencias, contempla esa articulación armónica entre tres grandes elementos, que son el saber, el hacer y el ser. Cuando habla del ser, la universidad se refiere a la parte actitudinal que se debe desarrollar de manera transversal en todo el plan de estudios. Pone a disposición del plan educativo, del proyecto educativo del programa, los ambientes prácticos de aprendizaje, que en este caso es nuestro laboratorio de simulación. Ahora bien, ¿qué hizo o digamos cómo nosotros vamos a acercarnos o vamos a entregar el algoritmo a la universidad? La universidad, primero que todo, pues como le decía, lo contempla dentro de su proyecto educativo, donde tiene que implementar inicialmente con los profesores, y para eso la universidad apoya este tipo de investigaciones. La universidad conoce de esta investigación y además se va a fusionar esta investigación con una que están terminando también de una maestría en educación, de que hablan de que trabajan el debriefing como estrategia de simulación. Cuando esa investigación culmine, junto con nuestro algoritmo, han solicitado que dentro del espacio físico de simulación se mande a disponer del algoritmo como tal. ¿Cómo se va a hacer el proceso de capacitación ante los profesores? Actualmente la universidad está formando a profesores instructores de simulación. Una de esas profesoras soy yo. En este caso, yo tendré la oportunidad de acercarme a los profesores, de compartir junto con la decana, con la jefe de programa, durante los periodos intersemestrales, estos cursos de formación de instructores, donde se va a dar a conocer el algoritmo como tal. Ya una vez los profesores lo conozcan, los profesores lo asimilen, lo identifiquen, pues se trabaja ya con los estudiantes. Importante, como lo dijimos en la presentación y lo dijo, la humanización es transversal y está institucionalizado en el PEP y en el proyecto institucional. No solo es la parte clínica, en este caso séptimo semestre, sino que va a iniciar desde, o necesita trabajarse desde el primer semestre hasta el semestre número 12. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Cristina, por sus aportes y preguntas. Y continuamos con la profesora Joyce Natalie Velasco. Joyce Natalie, sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mil disculpas con ustedes por la tardanza. Lastimosamente, como le explicaba Erika, el sistema de la universidad nos bloquea las cuentas de Teams y pues es bastante difícil ingresar. Bueno, primero felicitarlos, ¿no? Como contexto, en la parte de la educación médica, la parte de la simulación, se ha convertido en una gran herramienta precisamente para solventar aquel contacto que el estudiante hoy en día no tiene con el paciente, dado la seguridad del paciente y las diferentes dinámicas,
aún más en países como Colombia, donde realmente se está minimizando mucho ese contacto y esa práctica del personal de salud. Es importante destacar que la mayoría de los estudios de simulación de hace 40, 30 y 20 años, la mayoría estadísticamente aportaba negativamente a la simulación, ¿no? Y entonces era algo paradójico porque uno decía, yo siento que esto ayuda, pero cuando vamos a establecer conceptos con investigación cuantitativa, todos no salían con significancia estadística. En aquel tiempo, la simulación se usaba con elementos de baja fidelidad y se orientaba a toda la enseñanza técnica de la medicina. O sea, enteramente cómo funciono, cómo chuzo, cómo intubo, cómo coloco un catéter, pero olvidaba por completo precisamente el ver al estudiante inmerso en un ambiente y entrar ya en un contacto de comunicación que genere precisamente la humanización. Y allí es donde radica, digamos, lo novedoso del estudio que ustedes están presentando. Porque realmente cuando comienzan a responder de una forma favorable ante esta herramienta a través de la investigación cualitativa, que entiendo yo al recoger los conceptos de profesores, estudiantes y literatura, se logra deducir unas categorías que son finalmente las que sustentan la evidencia del estudio a través de ese análisis de discursos y de todo ese proceso que se ha generado, da realmente unas mejores herramientas, no solamente para la propia simulación, sino para la investigación que se hace en simulación, ¿ya? Porque definitivamente cuando hablamos de cualitativa, permite responder y evidenciar muchísimo mejor los beneficios de este elemento que cuando lo hacemos cuantitativo, cuando decía sí, bien, mal o no, aún más cuando la mayoría dice no, es que están ensayando con muñequitos, ¿sí? Es que no están entrando en un ambiente, cuando a usted le parece bueno, malo, peor. Así que en ese sentido, realmente el haber ingresado con una investigación cualitativa es bastante significativo. Ahora bien, cuando realizamos investigación, entendiendo como una de las principales estrategias de aprendizaje que hay algo que se aprende para bien y hay algo que siempre se aprende para mejorar. Así que estudiando la educación médica, quiero que ustedes me cuenten cada uno qué se lleva a favor de su investigación y qué se lleva para mejorar dentro de todos estos procesos. A favor, me llevo la disposición de nuestros estudiantes y profesores porque reconocen a la humanización y a la empatía como características que sí, características importantes para fortalecer ese proceso integral de formación. Para mejorar, nos llevamos esa necesidad de que no solo se tiene que hacer en el curso de clínica quirúrgica. Definitivamente el briefing permite despertar emociones, permite despertar actitudes, valores en los estudiantes que se pueden trabajar a partir del quinto semestre. Creo que esa es la propuesta que le vamos a hacer a la y es que en el proceso de capacitación de profesores, el debriefing como tal se inicie en el quinto semestre, no solo en séptimo, sino en quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y así poder fortalecer ese proceso de humanización que los estudiantes se refieren. Ellos sí se consideran unos profesionales o unos futuros profesionales humanizados, pero se debe fortalecer esa competencia para mejorar las relaciones médico-pacientes, que sean relaciones positivas, empáticas, amables, como tal, entre el médico y el paciente como tal. En mi caso, primero que todo agradecerle, Doc, por sus palabras y me uno al discurso de Meli, ¿sí? A favor todo. Entender que la humanización es un proceso que es innato de nosotros. Se me escapa el nombre, lastimosamente, no sé si el profe Gerardo
me pueda dar una manito ahí. Él nos recomendó un libro y ese libro, créame que nos abrió las puertas de lo que era la humanización como tal, entender cómo desde los inicios, desde el sedentarismo, desde el nomadismo, arrancó todo este proceso de humanización y ver cómo nosotros, como docentes, tenemos la llave de esa humanización. Desde un buenos días, desde ahí empieza la humanización, desde el trato que nosotros les damos a los estudiantes. Muchas veces, o no muchas veces, siempre nuestros estudiantes son el reflejo de nosotros como formadores, de nosotros como educadores. Entonces, particularmente esta investigación me llenó muchísimo. Ojalá la universidad nos permita continuar, porque esa es la meta con Meli, de seguir, no hacer el trabajo por cumplir un requisito, por obtener un título, no, sino por avanzar, llegar más allá y lograr que estos procesos de humanización mejoren, porque existen, pero deben mejorar. Muchas gracias. Vale, muchas El gracias. libro se llama, perdón, el libro se llama De animales a dioses, de Yuval Noah. Muy bien. Para finalizar, decirles que tienen un estudio que es como un color de doble punta. Analizaron una estrategia de enseñanza, que es la simulación, y analizaron una estrategia de evaluación y de realimentación, que es el debriefing. Entonces, desde esas dos miradas, ustedes pueden comenzar a escribir artículos bajo los dos conceptos que son diferentes, pero que finalmente son sustrato de su propia investigación. Entonces, invitarlos a sacarle fruto a todo ese proceso que han recogido. ¿Vale? Felicitaciones. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. Algo importante que la Doc Joyce está diciendo es que nos invita a escribir. Cuando estuvimos haciendo investigación, el profesor que ustedes ven al fondo, José Urbano, que fue pues el que trabajó con nosotros, me refería también, profesores, los invito a que participen en el Congreso Internacional de Simulación. Él tuvo la oportunidad de estar el año antepasado y la temática de este año es de humanización en simulación, porque consideran que es algo que se necesita empezar a investigar. Entonces nos unimos pues a la doctora. Muy seguramente ella nos va a asesorar esa ponencia junto con el doctor Gerardo y pues escribir. O sea, nosotros no queremos que esto solo se quede en el documento que va a quedar en la biblioteca y en la maestría. Nosotros sí le apuntamos a una publicación para dar a conocer qué tan importante es ese proceso de formación de nuestros médicos humanizados. Gracias. Muchas gracias, profesora Joyce. Finalmente le damos la palabra al profesor Luis Sousa. Profe Luis Carlos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muy buenas noches a los investigadores que nos han traído esta exposición el día de hoy. Un saludo cordial al doctor Gerardo, a los jurados y también, obviamente, al equipo de la maestría que nos acompaña también, ¿no? Que han hecho posible pues, esta sustentación. Bueno, en primer lugar, felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por este logro. Digamos que el documento muestra mucha claridad sobre el tema, ¿no? Y de hecho se mira también en la sustentación que ustedes realizaron esta noche. Uno alcanza a percibir la importancia que tiene el debriefing en las prácticas de simulación médica, ¿no? Y como lo mencionaba la doctora Joyce, pues la amplitud que se le puede dar a partir de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje para los estudiantes de medicina. Yo considero que este es un estudio muy importante, que es un muy buen comienzo para, precisamente si es novedoso, ¿no? Si es innovador, se está empezando a evolucionar sobre esta temática. Considero que es un muy buen inicio, ¿no?
Yo, además de felicitarlos, quería hacerles simplemente una sugerencia. Sería bueno el algoritmo que ustedes crearon, para darle esa connotación de un algoritmo, debe cumplir unos principios técnicos, una normalización, una estructura. Y pues yo desafortunadamente no lo vi, yo se los sugerí cuando hice la evaluación del documento. Sería bueno que, por ejemplo, si se busca publicar el algoritmo o mostrar el algoritmo, sacar el algoritmo, o que el algoritmo pueda replicarse, porque ustedes sabrán que una de las funciones principales de los algoritmos es la iteración, ¿no? Entonces, sería bueno de pronto pues buscar ayuda desde otro tipo de profesiones, ¿no? Buscar la interdisciplinaridad. De pronto desde la ingeniería pueden hacer unos aportes al algoritmo precisamente para mejorarlo, ¿no? Es lo que se busca. Como ustedes bien lo mencionan, pues esto, digamos, es una investigación que quiere lograr precisamente ese inicio, ¿no? Y yo veo que el algoritmo puede mejorar muchas cosas. Ahora, pues resalto lo que ustedes mencionaron al final, lo que mencionó Hernán Darío, que menciona que se hizo como la validación del algoritmo con los docentes de práctica, ¿no? Dentro de la simulación, y eso es muy valioso, ¿no? Es muy valioso que ellos lo hayan comprendido, que lo hayan entendido y los estudiantes también. Sin embargo, pues considero que sí se lo puede mejorar un poquito más, y eso solamente es como mi sugerencia, ¿no? Que busquen como ese apoyo tal vez para mejorarlo, si buscan ustedes sacarlo el algoritmo mucho más allá. De resto, vuelvo y reitero, felicitaciones. Comprendí también, tenía la misma duda de la doctora Cristina Cerón, pero ya finalmente comprendí el estudio fenomenológico por la triangulación que mencionó Melissa, cómo se llevó esa triangulación. No sé de pronto mencionar qué herramienta utilizaron para hacer esa triangulación. Qué herramienta, no sé, a partir, triangularon los tres conceptos, y bueno, no sé si de pronto utilizaron alguna herramienta o cómo lo hicieron. Solamente me queda esa inquietud, y nuevamente muchas gracias y felicitaciones. Muchas Profe, gracias. muchísimas gracias. Le voy a explicar lo del algoritmo y después le doy la palabra a Meli para la parte de la triangulación. El algoritmo, profe, precisamente nosotros tomamos su recomendación, pero al momento de trabajarlo con algunos ingenieros, este daba lineal. Entonces, al convertirse en lineal, rompía esa esencia del algoritmo médico, que era un árbol de decisión. Entonces, por eso optamos por dejarlo así. Tal vez al momento de explicar se me pasó decir esa parte, pero sí tomamos en cuenta su sugerencia. Entonces, y como le decía, si usted mira las GPC, las guías de práctica clínica, todos los algoritmos son en ese, o sea, es binario, sí, no, ¿por qué? Sí, no, no, o empiece, retome. Entonces fue por esa parte. Sin embargo, lo haremos, trataremos de mirar, porque como le decíamos, la idea de nosotros es continuar, no dejar el trabajo aquí, bueno, ya, qué chévere, nos graduamos, felicitaciones, no. Nosotros queremos seguir, queremos buscar eso. Y todo lo que usted nos ha dicho, lo que nos dijo la doctora Joyce, la profe Cristina, todo para nosotros es en beneficio, y nuevamente mil gracias por sus aportes. Le doy la palabra a Meli. Gracias. Muchas gracias, Doc. Igual nos gustaría, pues sí, y como Hernán lo dice, lo trabajamos también con ingenieros, es un reto, pero usted desde su punto de vista, usted es ingeniero, ¿cierto? Entonces, Doc, a mí, qué rico un día de estos tomarnos un tinto, charladito, y a ver cómo lo podemos diseñar con usted. Puede ser que salga otra forma. Es muy válida la sugerencia, Doc, se lo agradecemos. La triangulación no la hicimos, digamos, con ningún programa, la hicimos manual, proceso largo, dispendioso, pero la idea como
tratar de recuperar toda esa información valiosa y resaltar lo más importante que nos dijeron tanto los estudiantes como los profesores para generar una conclusión y poder analizar esa conclusión a partir de revisión de literatura. Muchas gracias, Doggy. Ya lo he de molestar, lo he de ver el son para que hagamos el algoritmo. A sus órdenes, con muchísimo Muchas gusto, gracias. para lo que ustedes necesiten, requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, profe Luis, por sus valiosos aportes. Bueno, a continuación nos vamos a dirigir a una sala alterna con los jurados del proyecto para realizar el proceso de valoración al proceso de sustentación, proceso de informe final y entrega para los estudiantes Hernán y Melissa. Entonces los demás se quedan aquí en sala general. Por favor, John nos redirige a la sala. Muchas gracias. Notificada la calificación anterior, siendo las 7:43 de la noche, se levanta la sesión. Firma Magíster Joyce Natalie Velasco, Magíster Isabel Cristina Cerón Sousa, Magíster Luis Carlos Sousa Ordóñez y Secretaria Erika Fernanda Moreno Mejía. Muchísimas gracias. Felicitamos a los estudiantes Melissa y Hernán. Su tesis ha sido aprobada. Muchas felicitaciones. Desde el programa los alentamos a que continúen con este proceso que han logrado en la maestría en educación virtual. Como lo mencionó el profesor Hernán, es un proceso que lo van a seguir desarrollando y eso pues está muy bien. Recuerden que desde el grupo de investigaciones CETIC de la Universidad de Nariño, pues estará pues dispuesto a colaborar en los procesos, en lo que se requiera, con todo gusto. Agradecemos la participación del profesor Gerardo Montoya como jurado del proyecto. Muchas gracias, profe Gerardo, por orientar a este grupo. No sé si el profe ya dijo las palabras, no sé si quiera intervenir de nuevo, profe. Y para quienes deseen intervenir, activar cámara también, micrófono, y podemos también levantar la mano. Jurados deliberaban, ya les expresé mi reconocimiento y mi felicitación a Melissa y a Hernán. Un privilegio haber tenido la posibilidad de compartir este tiempo acompañando este proyecto de tesis. Agradecerle de manera especial a la colega Cristina, la colega Joyce, al colega Luis Carlos, un abrazo grandote, un agradecimiento muy grande, muy valioso los aportes que ustedes hicieron en este proceso y si Dios quiere, espero verles ojalá el 22 de junio para la celebración ya de los grados que tienen prevista la universidad. Y a la universidad, obviamente, a la Universidad de Nariño, muchas gracias y un alto nivel de valoración por lo que están haciendo en la maestría. Entonces, un abrazo para ustedes, les hablo desde acá, desde Medellín. Yo soy profesor investigador de la Universidad de Antioquia y es un placer, digamos, estar cercano a todo este proceso de la universidad. Solamente quería felicitar nuevamente a los estudiantes Hernán y Melissa, incentivar un poco la escritura de los artículos científicos, porque eso pues da la posibilidad de continuar un poco más allá, de participar en eventos, en congresos, que es el aporte institucional. A veces es más fácil leer un artículo que leer todo el documento. Y mucho gusto al doctor Gerardo Montoya, conocerlo y haber pues apoyado en lo que era posible al trabajo. Lo mismo a Luis Carlos y a todo el programa, muy amables. Feliz noche. Bueno, profe, muchísimas gracias. Que estén muy bien, profe. Bueno, un gracias. feliz descanso para todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego. Nuevamente mil disculpas, que estén muy bien.